Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Alguno de ustedes podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la infancia, la adolescencia y la adultez con el arte? Bueno, pues mucho. ¿Por qué? Porque los temas que estamos buscando son temas de caracterización vinculante y esos temas de caracterización vinculante, los más vinculantes, son aquellos que tienen que ver con la naturaleza humana. Y para comprender la naturaleza humana tenemos que ir analizando los periodos de infancia, adolescencia, de adultez, y en esos periodos, en cada uno de ellos, se deben cumplir ciertos requisitos, ciertas tareas que debemos comprender y cumplirlas, porque si no nos cumplimos no nos realizamos. Y la realización es lo que todos buscamos. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito algunos aspectos, porque no se pueden explicar todos en un video, pero sí vamos a tratar de reconocer algunos aspectos que son fundamentales de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Vamos a hablar de la infancia, de la adolescencia y de la adultez y vamos a tratar de encontrar aquellos aspectos comunes que existen en cada uno de estos periodos para poder comprender un poco más acerca de la identidad y de la integridad humana. Hay quienes piensan que se aprende a vivir mientras se vive. Aprendemos a vivir en la vida. Eso es lo que piensan algunos. Hay otros que piensan que la inteligencia hace al inteligente cuando éste comprende las consecuencias antes de tomar falsas alternativas. Es decir, cuando uno piensa en qué es lo que va a ocurrir antes de la toma de decisiones, ese saber qué es lo que va a ocurrir te libera del sufrir, del padecer, del tener que enfrentarte a algunos trastornos que ocurren cuando tomas una decisión que no corresponde. Generalmente, este tipo de pensamiento proviene del que ha vivido la experiencia de sufrir o padecer las consecuencias de sus falsas opciones y la satisfacción de disfrutar de sus correctas alternativas. Es decir, la persona que ha tenido ya experiencia de vida puede enfrentarse a la vida de una manera distinta a aquel que todavía no ha vivido. Discernir entre padecer y disfrutar es una tarea importante de comprender ante la toma de decisiones. Por eso es mejor pararse a pensar en el proceso de la maduración del ser antes de padecer los trastornos derivados y producidos por la falta de conocimiento, por la escasa inteligencia del individuo que los padece. Antes de entrar en el análisis del proceso de desarrollo de la infancia, la adolescencia y la adultez, me gustaría explicar que existen ciertos periodos sensibles, ya María Montessori nos habla de ello, periodos sensibles al erguirse, por ejemplo, periodos sensibles al lenguaje. Cada uno de estos periodos sensibles existe una finalidad específica a cumplir. Vamos a analizar el proceso de la realización del ser humano. Vamos a hablar de la infancia y de la adolescencia. Vamos a buscar esas caracterizaciones constantes de estos periodos. Nosotros sabemos que el ser comienza en el embarazo. Quiero hacer una pequeña acotación en este momento porque hablamos de que la vida se inicia como si la vida tuviera un comienzo. El periodo ovular, que es el momento en el que el espermio se une con el óvulo está en un vientre vivo y el espermio sale de un órgano vivo también. Y ese órgano vivo que expulsa al espermio viene de un cuerpo vivo, y ese cuerpo vivo se originó también en un órgano vivo del padre de ese ser, que era otro cuerpo vivo, y así sucesivamente podemos llegar hasta el origen de la existencia y pensaríamos, bueno, ¿cuándo se inicia la vida de esa manera? Si sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, no tiene comienzo ni tiene final, y la vida no es energía, y en ese embarazo empieza el proceso de desarrollo. Sabemos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, y ese conjunto de fuerzas que permiten esa consecución del propósito se inician con el embarazo. En el embarazo es un periodo ovular, pasa también el ser por un periodo embrional y pasa después por un periodo fetal, y esas son como las tres etapas del desarrollo del feto, del desarrollo de ese pequeño que va a dar a luz en algún momento y va a transformarse en infante. Ese periodo infantil pues transcurre durante más o menos 7-8 años, y después se transforma en un periodo de adolescencia, un periodo de ser independiente, de considerarse de una manera distinta al resto, y ese periodo adolescente también tiene un tiempo de desarrollo, un tiempo hasta establecerse adulto. Vamos a ir analizando periodo por periodo.
El periodo del infante, el periodo infantil es un periodo caracterizado por la absorción de todo aquello que tú le quieras ofrecer al infante, al niño. Y el niño está listo como una esponja para absorber conocimiento, para absorber comportamiento, para absorber convivencia, para adquirir sistemas de respuesta a aquello que percibe, pero de una manera totalmente absorbente. El infante es dependiente de los apoderados. Este niño va a mostrar esa dependencia de ese ser porque necesita vincularse con el apoderado, con el adulto, con los padres. Tiene también una actitud incondicional ante el vínculo afectivo, ante el conocimiento y ante el deber que ha de cumplir. Si os dais cuenta, estos niños en ese periodo de infancia, entre los 7 años, obedecen, responden, cooperan, colaboran, tú le dices siéntate y se sientan, si están bien educados, lógicamente, pero su mentalidad es absorbente y es de alguna forma coherente con ese atractivo que muestran los apoderados, con ese conocimiento que indican los apoderados o con ese tipo de comportamiento que nos muestran los adultos. Es un ser confiado, es un ser crédulo, no duda, le dices cualquier cosa, le hablas de Caperucita y cree que existe Caperucita, le hablas que el elefante Dumbo vuela y creen que el elefante Dumbo vuela, es decir, confían y obedecen y responden al deber necesario. Esas son las caracterizaciones típicas del infante, las caracterizaciones típicas de esa conciencia absorbente, de esa naturaleza dependiente del vínculo, dependiente del conocimiento del adulto, dependiente de del comportamiento, de las costumbres del adulto. Es importante comprender que la ingenua caracterización del infante no se debe a su falta de conocimiento, a su falta de comprensión, a su eh, ignorancia sobre las cosas, no. La ingenuidad o la credibilidad o la credulidad del intelecto humano es algo natural. Es algo natural, ¿por qué? Porque el primer individuo que nació en la naturaleza, que no tenía ningún otro individuo al lado, es decir, no existían ni padres, ni hijos, ni hermanos, ni existía solamente una conciencia original pura, la conciencia del ser humano. Cuando miraba las plantas, la planta no le confundía. Cuando miraba el animal no le confundía. Al ave le ponía su nombre, a la hoja le ponía su nombre, a la planta le ponía su nombre, y todo dependía de esa unicidad en el intelecto humano. Pero el problema surge cuando tienes a dos humanos que perciben la misma cosa de distinta manera. Frente a esa percepción distinta de los dos humanos de la misma cosa, que es la misma cosa, pero la perciben desde lugares distintos, con luces distintas, con una iluminación, una forma, una demostración de aspectos distintos, ahí empieza la confusión. Luego, la conciencia humana original es pura en todos los humanos es absolutamente pura. ¿Por qué? Porque contiene la noción del ideal humano, la noción del sentido común y la noción del bien común. Eso existe en toda conciencia humana. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a escuchar la noción de la otra persona que ve la misma cosa desde distinto punto de vista? Lógicamente empieza a confundirme. Y a raíz de esa confusión decimos que dudamos de esto, dudamos de lo otro. Pero originalmente la mente original no tiene razón para dudar. Por eso que la mentalidad infantil es una mentalidad crédula. Ahora, después, el niño crece y se transforma en adolescente y ese periodo adolescente tiene otra caracterización distinta. El adolescente o la adolescencia es un periodo exploratorio que es relativamente independiente porque se cree independiente sin serlo, pero bueno, es un periodo de incontinencia, incontinencia emocional, incontinencia intelectual, incontinencia motivacional, lógica de estar en un periodo donde todavía tiene sus 10, 11, 12 años y en ese periodo, pues, querámoslo o no, tienes 1, 2 o 3 años de independencia, de autonomía y de iniciar ese proceso de autocontrol, de autoconvencimiento, de autocomportamiento. Llevas muy poco tiempo empezando a ser distinto, empezando a ser comprendido, conocido como con una identidad propia. Entonces es lógico que la emoción no esté todavía controlada, que el conocimiento no sea todavía certero y que la motivación pues dependa de las expectativas que tú tienes de una forma particular y no de una forma social.
Aún no dispone del conocimiento de sus recursos, de sus habilidades o de sus talentos, es decir, no se comprende. En ocasiones no se acepta ni se valora. Esto es muy típico del preadolescente o del adolescente cuando empieza a ver que es bueno para jugar al fútbol, o que es bueno para tocar la guitarra, o que es bueno para saltar, o para jugar con otros, o para socializar, pero todavía no se identifica, no sabe si va a ser futbolista, si va a ser ingeniero, si va a ser astronauta. Eso ocurre en ese periodo joven, en ese periodo entre 10, 12, 13 años, pero sí quiere serlo. Luego, tiene una caracterización bastante extraña, porque por un lado se cree independiente de los padres, empieza a creerse independiente de los amigos, empieza a creerse independiente de los apoderados, pero depende de ellos. Se cree atractivo también, se cree que es una persona, wow, que lo tiene todo, es charming, lo pasa regio, la gente se le pega, se le acerca, se cree atractivo, pero carece del sentido vinculante. Ignora el verdadero amor incondicional maduro. Lógicamente va a tener pretensiones de vincularse con amigos, con amigas, con adultos, con jóvenes, con inferiores, superiores, eso lo va a tener. Por naturaleza somos seres conectivos, lógicamente, pero se ignora el verdadero sentido del amor maduro, el amor incondicional. Se cree que el amor es estar enamorado y cuando a mí me apetece la otra persona ya estoy enamorado, ya existe el amor porque a mí me apetece. No se dan cuenta de que el apetito es una cosa y el compromiso es otra cosa. Pero bueno, como os digo, se cree independiente pero no lo es, se cree atractivo pero no lo es, se cree inteligente pero tampoco lo es. ¿Por qué? Porque carece del sentido común. Ignora las máximas razones fundamentales, todavía padece su crisis de identidad, su crisis motivacional, su crisis existencial, pero se cree inteligente. Lógicamente tiene una inteligencia como cualquier ser que tenga un intelecto, pues va a tener también esa propiedad, ser inteligente, pero de ahí a creerse satisfecho en la razón justa hay una distancia muy grande. Pero el adolescente se cree inteligente. Además, se cree responsable. Todo lo que ocurre falso, malo o desagradable alrededor de él es del otro. El adolescente es perfecto prácticamente, o se cree perfecto, se cree responsable, pero carece del cumplimiento del máximo deber necesario, carece de la experiencia del experto, de la sabiduría del sabio, del establecimiento del vínculo afectivo parento-filial, fraterno-conyugal, se cree adulto pero no lo es. Eso es algo característico, es una constante de la naturaleza humana. No es que sea bueno o que sea malo, sino que son procesos de desarrollo que uno debe completar y cumplir, y en ocasiones pues no se comprenden y se crean trastornos. La adolescencia es un periodo en el que el individuo se cree completo sin haberse cumplido, se cree justo sin conocer lo ajustado ni la justa razón de la justicia, y se cree genio sin conocer la diferencia entre sensibilidad y sensación, porque se cree sin saber, porque se cree sin saber, se dice que adolece, es decir, carece del conocimiento, carece de la realización. Vamos a centrarnos un poquito más en la infancia, entre este periodo de entre 1 y 7 años. Como os decía, es un periodo absorbente, es un periodo dependiente de los apoderados, es un periodo incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento, ante el deber a cumplir. El niño tiene esa incondicionalidad. Es un ser confiado y crédulo, no duda, confía, y es un ser que obedece y responde al deber necesario cuando se lo pide el adulto. En este caso necesita del apoyo, de la orientación del adulto. Ahora, la conciencia del infante, la conciencia del niño es una conciencia original pura, sin contaminación, y eso nos atrae a los adultos. Nosotros cuando vemos a un niño chico, a un niño de 2 años, 3 años, uno lo ve con una pureza extraordinaria, con una naturaleza que uno dice, wow, esto es puro, está sin contaminar, vale. En ese momento el niño contiene el prototipo del ideal humano, contiene el prototipo del sentido común, justo, la noción de la justa razón, y contiene también la noción del bien común en su pureza. No hay nada que lo haya contaminado, a no ser que algún adulto por ahí ya lo
haya empezado a fastidiar, pero si ha tenido un adulto sincero, responsable, honesto, decente, pues no tendría por qué tener ese tipo de distorsión. Pero en el proceso de desarrollo de este niño, en el crecimiento que va absorbiendo poco a poco en su desarrollo, va adquiriendo una conciencia en base a sus experiencias, en base a su convencimiento y en base a sus sentimientos particulares. Esa es una conciencia adquirida distinta a la conciencia original del infante. La conciencia adquirida, que es independiente o contraria al ideal común humano, que es independiente o contraria al sentido común, o que es independiente o contraria del bien común, confunde. Confunde y realiza una mentalidad insegura, insatisfecha, desconfiada e irresponsable. Consecuentemente, irrespetuosa a su naturaleza humana y difícil de restaurar en el infante. Es decir, nosotros cuando a los niños les estamos diciendo cosas que son fantasiosas, que son irreales, que son ficticias, que son oníricas, que son, bueno, son partes del convencimiento, de las costumbres del país, pues en ocasiones lo que estamos haciendo es trastornar la mentalidad del intelecto de ese niño. Y al trastornarlo después le cuesta muchísimo juzgar entre el bien y el mal. Por ejemplo, nosotros los españoles tenemos la corrida de los toros y claro, la corrida de los toros es divertida, pero estás poniendo en riesgo al torero, al señor que está corriendo delante del toro, porque está arriesgando su vida por nada, simplemente por divertirse. Luego, no sé si una cosa es aprobable o es, no sé, reprobable, pero lo que sí sé es que es una situación que al español le gusta y que al extranjero pues, le parece realmente irracional. Bueno, eso es un tema. A lo que voy es a que la conciencia adquirida, cuando es independiente de la conciencia original o la pureza de la conciencia, puede empezar a trastornar la mentalidad del joven o del niño en este caso. La responsabilidad de los apoderados es la de educar o la de criar en las normas de comportamiento, en las normas de convencimiento y en las normas de convivencia al infante, orientando su disciplina en el control de las virtudes, en el control y dominio de los instintos y en el control y dominio del celo. Esto es muy importante de comprender. Yo tengo ahí varios videos en mi canal, si queréis podéis buscarlos, pero es muy importante que el niño empiece a ejercitarse en el control y dominio de la prudencia, de la firmeza, de la templanza, que son las virtudes que lógicamente son la etapa fundamental del actuar. Yo cuando estoy haciendo algo necesito de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Pues lógicamente pensar en las consecuencias de aquella alternativa que estoy tomando para saber si las consecuencias van a beneficiar o van a perjudicarme. Tengo que ser firme, porque si no soy firme no termino aquello que empiezo. Así es que ese proceso de ser cíclico, de empezar aquello que pretendes y terminarlo, pues es lógico que va a desarrollar mi responsabilidad y va a generar el respeto de los que me observan. Y tengo que ser templado para saber ajustarme a las diferencias del otro o a lo diferente del otro. Luego la firmeza, la templanza y la prudencia, la firmeza y la templanza son virtudes que el niño en esa etapa de entre 1 y 7 años tiene que empezar a ejercitar, tiene que empezar a comprender y a realizarlo. Y después, lógicamente, tiene que empezar a controlar los instintos alimenticios, los instintos reproductivos, los instintos de conservación, de protección, porque si no controla el instinto de protección, pues lógicamente frente a todas las alarmas del instinto de protección el niño va a quedar atemorizado y no todas las alarmas del instinto de protección son realmente peligrosas o dañinas. Bueno, la infancia entre 1 y 7 años, como os digo, es un periodo absorbente, dependiente de los padres, incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento y ante el deber a cumplir. Es un niño con actitud confiada, crédula, no duda, obedece y responde al deber necesario. Ahora, la atención, la sinceridad y la disciplina son aspectos indispensables y obligatorios en la etapa infantil. El déficit atencional agrede la autoestima. El infante exige ser valorado, ser escuchado, ser respetado en su dignidad humana. Esto de la dignidad humana también os pido que si no estáis seguros, si no lo comprendéis, que busquéis cuál es el significado de la dignidad porque es muy importante.
Luego, por un lado tenemos que la atención, la sinceridad y la disciplina son aspectos importantes. Y la discapacidad intelectual se deriva de la falta de sentido común, de la falta de sinceridad, de esa mentalidad ficticia o fantasiosa, de ese convencimiento en base a credos o a creencias indemostrables, ese idealismo onírico que existe en la sociedad y es muy, muy grande en unos aspectos. Es parte de las teorías filosóficas, en otros parte de las teorías políticas, en otros parte de las teorías religiosas, es decir, hay un idealismo que no se justifica y que existe en el aire y que a nuestros hijos les puede confundir. Esa falta de justicia en el razonamiento, esa prioridad de aspectos racionales por sobre lo razonable nos confunde y nos crea esa discapacidad intelectual. Y la disciplina como actitud de control y dominio de la firmeza, terminar lo que se inicia, cumplir los compromisos, responder incondicionalmente ante el máximo de lo necesario, de eso desarrolla la responsabilidad y el respeto ante el bien común. Sobre todos estos aspectos debemos irlos comprendiendo y poniéndolos en práctica porque realmente la humanidad necesita del humanismo. ¿Cuándo y cómo se establece la transformación del infante en adolescente? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo el niño deja de ser niño y se transforma en un adolescente? Bueno, eso es fácil de observar y yo creo que todos los que hemos sido padres, los que somos padres, lo hemos observado y podemos decir que comprendemos cuándo. Pero, lógicamente, aquellos que todavía no tienen la experiencia de ser padres, pues, lógicamente, necesitan del poderlo comprender. El infante incondicional, crédulo y emocionalmente dependiente del apoderado adquiere su identidad, su individualidad y su capacidad de juicio particular en el momento en el que se considera a sí mismo independiente. Es decir, ese es el momento en el que comienza la adolescencia. En el instante en el que se siente libre, autónomo y responsable de sus actos, el infante adquiere la categoría de ser adolescente. Ser independiente, libre, autónomo y responsable implica que el joven se establece, o en ese momento el joven se establece apoderado de su integridad e identidad. Sobre esta base, los padres que antes eran nosotros, ahora son otros distintos y diferentes. Ahí empezamos a ver la adolescencia del joven, cuando los padres pasan a ser otros, pasan a ser distintos. Ya no es el padre nuestro, ya es mi padre, ya es mi madre, ya es mi apoderado, mi apoderado. Pues las diferencias en libertad ofrecen nuevas posibilidades. Antes, obedecer era lo justo porque se confiaba en el adulto. Ahora, obedecer depende del convencimiento compartido y cuando no es compartido, el comportamiento obediente se transforma en argumentativo. No sé si os habéis dado cuenta de cuando los niños empiezan a argumentarte. Lo racional debe justificarse razonable y el adolescente exige la concordancia entre el significado y su criterio particular. Por eso argumentan con frases como, yo no estoy de acuerdo con eso es subjetivo, ¿en qué te basas? Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. La libertad abre la puerta a nuevas posibilidades distintas a las del apoderado o a las del adulto. Eso es lo que ocurre con la libertad del adolescente. Ahora, en esa libertad hay un problema. ¿Cuáles son estos problemas en la adolescencia? El problema de la libertad adolescente es que carece del sentido de la verdadera libertad. Es decir, el adolescente siente que la libertad es simplemente déjame hacer lo que yo quiera. Y eso no es libertad. Libertad no tiene esa significación de ser simplemente una opción o una alternativa. La verdadera libertad tiene una significación mucho más profunda. El adolescente ignora que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Ese es el verdadero sentido de la libertad. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia a la totalidad de las cosas. Aquello que beneficia a la totalidad de las cosas no perjudica nunca ninguna de las parcialidades de las cosas. Aquello que beneficia al bien común no perjudica a las minorías, beneficia al bien común y la minoría es parte de la totalidad. Pero el adolescente todavía no comprende el bien común, ni el sentido común, ni el ideal común. Consecuentemente, su libertad ha de ser limitada por la experiencia de la sabiduría y de la integridad del adulto.
El problema de la autonomía adolescente es que carece del sentido común, carece del raciocinio razonable, carece del conocimiento de la naturaleza de la creación, de la naturaleza humana, de las normas de comportamiento, de las normas de convencimiento y de las normas de convivencia. Todavía no ha tenido el tiempo suficiente para experimentar qué tipo de normas lo normalizan. Y al carecer de esas normas que lo normalizan, no sabe qué es lo que es naturalmente normado. Y por lo tanto, carece de la normalidad. Por eso que decía en la diapositiva anterior que el adolescente se caracteriza por esa incontinencia. Por esa incontinencia emocional porque no sabe lo que es la emoción. Por esa incontinencia intelectual porque no sabe lo que es el intelecto. Y por esa incontinencia motivacional porque no sabe lo que es la voluntad. Luego, para poder controlar la emoción, el intelecto y la voluntad, el adolescente tiene que descubrir que la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, que las sensaciones son excesos o carencias de lo normal y que el sentimiento es el recuerdo de la sensación. Cuando comprende eso, puede controlarse emocionalmente. Cuando comprende que el intelecto es la capacidad sensible de reconocer el juicio justo, y el juicio justo proviene del por qué y del para qué del qué. Entonces, cuando comprendes el por qué y el para qué, comprendes el qué. Lógicamente, de esa forma se ajusta su justicia o se ajusta el conocimiento a la verdad, porque reconoces que el qué es por alguna razón y para alguna razón. Y cuando comprendes la razón del qué, comprendes su razón de ser. Y lo mismo con la voluntad. Sabemos que la voluntad es la capacidad de cumplir con el máximo deber válido para todos, y cuando comprendes cuál es el máximo deber que beneficia siempre a todos, lógicamente, te transformas en responsable al cumplirlo. Estos problemas de la adolescencia son problemas con los que tiene que lidiar el apoderado o los padres. La adolescencia sabemos que es un periodo necesario para superar la crisis de identidad, es decir, para superar eso del qué soy. Tienes que descubrir qué es lo que eres. Pero es un periodo también para superar la crisis existencial. Bueno, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Vengo del mono o vengo del humano? ¿O vengo de un humano o vengo de un mono? Si vengo de un humano, ¿de qué humano vengo? ¿Cuál es mi origen? Y es un periodo también para superar la crisis motivacional. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Debo de ser torero? ¿Debo de ser pintor? ¿Debo de ser artista? ¿Debo de ser... ¿Qué debo de ser? ¿O debo de ser un ser vinculado en el afecto filioparental, parentofilial y fraterno-conyugal? ¿Son los vínculos los que me realizan o son las capacidades laborales las que me realizan? ¿Voy a ser más humano siendo torero o voy a ser más humano siendo un ser vinculado con la naturaleza humana? Bueno, eso es lo que el ser adolescente tiene que descubrir. Si el adolescente no se centra en completar o cumplir su periodo de adolescencia, no califica responsable. Así de claro y sencillo. Si el adolescente no cumple o completa su periodo de adolescencia, es decir, no es capaz de controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, si no es capaz de controlar y dominar los instintos de protección, conservación y reproducción, y si no es capaz de controlar y dominar el celo emocional, intelectual y motivacional, si no es capaz de realizarse en ese autocontrol de las virtudes, de los instintos y del celo, no califica. Así, literalmente no madura. Puede estar 80 años viviendo una experiencia de vida, diciéndose que es humano y que es natural y que es normal y que todo lo que tú le quieras poner, pero esa persona no va a ser una persona realizada, no es una persona madura. El problema de la responsabilidad del adolescente es que debe cumplir por sí solo, independientemente, de una manera libre y en total autonomía, su realización humana natural normada, y para eso necesita la colaboración y orientación del parentazgo, del padre, la madre, del apoderado, del maestro, del experto, del sabio, del genio que le oriente en cómo realizarse. Y debe transformarse en un ser vinculante en lo afectivo, sabio en el conocimiento de la verdad y completamente realizado. Esa es la tarea que tiene ese joven en el periodo de la adolescencia, que decíamos que es un periodo exploratorio, relativamente independiente, pero que tiene esa incontinencia, que es una de las características constantes de ese periodo,
El adolescente carece de la continencia, del autocontrol, de la moderación, de la templanza, de la prudencia y de la firmeza, y lógicamente ese joven tiene problemas durante ese tiempo en el desarrollo de su autoestima. Sabemos que el desarrollo de autoestima dependerá del trato de sus apoderados, de sus padres, maestros, líderes o adultos. La falta de autoridad de los apoderados, esto es muy importante, relega al adolescente al arbitrio de sus antojos y deforma su sentido del valor y de la importancia. El abandono de posición de los apoderados invierte el dominio y multiplica el error y los trastornos de personalidad en el adolescente. Es decir, el adolescente va a depender muchísimo del parentazgo, del padre, la madre, del adulto, del apoderado, del maestro, del experto que tenga como orientador, porque en ocasiones los límites de esa libertad, cuando no están bien determinados, el adolescente lo que hace es ofrecerse al arbitrio de su propia percepción de las cosas, y la percepción del adolescente no es una percepción madura. La libertad tiene límites. El límite de la libertad reside en la inversión del bien común por el bien particular. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando las minorías superan en importancia a la mayoría, se produce un trastorno familiar, vincular, intelectual, laboral o social. Creer que lo mínimo supera a lo máximo en importancia es un error garrafal. Garrafal. Por eso que los políticos hoy en día tienen tantos problemas, porque les falta la comprensión del bien común, la comprensión del sentido común y la comprensión del ideal común humano. Cuando les falta la comprensión de la totalidad y están defendiendo parcialidades, porciones, bueno, estás poniendo parches nada más, pero no estás solucionando el tema de la totalidad. La negligencia de los apoderados al no limitar la libertad del adolescente trastorna su sentido del deber, su sentido común y pierde el ideal natural humano, pierde el sentido común e ignora el bien común. Lógico. Vamos a hablar de la caracterización del proceso de desarrollo de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Hablamos del periodo infantil y decimos que el periodo infantil se caracteriza por ser un periodo absorbente, un periodo dependiente de los apoderados, es decir, el niño depende de los adultos, depende de sus parientes, es un ser incondicional ante el vínculo, ante el conocimiento y ante el deber a cumplir. Esa es una condición también del infante, es decir, es dependiente, pero además es incondicional frente a aquella dirección, frente a aquella directriz del adulto, del apoderado, de los padres, del maestro, del que esté en situación de cuidarlo. El niño en sí es un ser y lógicamente es una idea, y esa idea depende de su ideal originario, y ese ideal originario lo tiene en su conciencia. La conciencia original del infante es el contenedor de ese ideal humano, de ese sentido común o de ese ajustarse en la justa razón humana y de ese bienestar o bien común social que puede establecer ese niño. Luego, la incondicionalidad ante el bien común es una de las caracterizaciones de este periodo del infante. En el periodo adolescente tenemos que es un periodo de exploración, es un periodo incontinente, inestable, inseguro, insuficiente, es un periodo de control y descontrol, de dominio y negligencia, de vínculo afectivo, resentimiento odioso, de ser razonable o racional, de ser responsable o irresponsable. Es decir, es un periodo que se caracteriza por la posición y dominio del individuo. El individuo adquiere esa independencia y esa independencia lo pone en algún tipo de ubicación y con algún tipo de ejercicio de dominio. Y el periodo del adulto decimos que es un periodo de control, de dominio, de continencia sobre la prudencia, firmeza y templanza, que son las virtudes, y es un periodo también de control y dominio o de continencia sobre los instintos de protección, de conservación y de reproducción, y es un periodo de control y dominio sobre el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional. Es decir, la caracterización de el adulto es una caracterización de un ser estable, un ser moderado, un ser templado, un ser firme, prudente, un ser predecible, un ser seguro, confiable,
con autonomía, con responsabilidad y con independencia en su libertad, porque comprende que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. Luego eso hace que ese ser adulto pueda multiplicar el bien común, pueda multiplicar el sentido común y pueda multiplicar también el ideal común humano. Eso es lo que caracteriza al adulto. La adolescencia es el periodo previo a la adultez en el que el individuo pasa de la infancia emocional, intelectual y motivacional dependiente del adulto, perdón, o de los padres o de los apoderados, a la etapa de independencia emocional, intelectual y motivacional. La adolescencia podemos dividirla en dos partes. La preadolescencia, o podemos dividirla en tres partes: la preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia. La preadolescencia es un periodo que podríamos contar con que comienza entre los 7, 8 años y dura hasta los 14, 15 años. La posadolescencia sería un periodo de entre los 14 y 21 años. La preadolescencia comienza cuando el infante se independiza, cuando de alguna forma lo que caracteriza esta independencia del adolescente es el rechazo al adulto. Rechaza todo aquello que el adulto le pida, todo aquello que el adulto le indique, todo aquello que el adulto le oriente. El rechazo es la particularidad del periodo preadolescente. Rechaza al adulto, rechaza lo derivado de su sociedad, de su historia, pero no explica por qué lo rechaza, solamente lo rechaza. Su conducta no responde incondicionalmente a las necesidades que antes cumplía sin rechistar, o desobedece o no responde al deber necesario para ser constante. Es decir, hay cosas que ocurren en esta persona mediante este rechazo que te dan a entender que lo que predomina es simplemente la independencia del ser, el ser distinto a ti. Te rechaza porque sabe que es distinto. Ocurren cosas como esta que puse aquí, de que lloran sin saber por qué. Uno no sabe por qué rechaza al otro, simplemente lo rechaza. Este tipo de comportamiento no es debido a su pérdida de educación ni nada de eso. Es un comportamiento necesario para el desarrollo de su autoestima, de su sentido común y de su ideal como persona, como individuo, de su ideal común. En ocasiones son maneras de llamar la atención y en otras son formas de independizarse. Por eso que tenemos los adultos que comprender qué es lo que ocurre con esto. Está buscando independizarse y quedarse solo y no quiere ir a la playa. Bueno, dejémosle solo. O es una forma de llamar la atención, de decir, oye, aquí yo también estoy presente. Bueno, veamos cómo podemos identificar ese tipo de conducta del adolescente. La adolescencia es un periodo caracterizado por la argumentación intelectual, por la acusación de los errores de los adultos, la acusación de la historia, la acusación de la política, la acusación de la religión, de la filosofía, del comportamiento, el convencimiento, la convivencia. Es decir, para ellos acusar es algo normal. La acusación arrogante es en ese periodo por sobre cualquier cosa. Eso lo podemos reconocer en la adolescencia. Y la posadolescencia se caracteriza por el reclamo. Aquí estamos viendo tres aspectos: el rechazo, la acusación y el reclamo. El rechazo es el primero, rechazo no sé por qué, acuso al otro de no ser justo, de no ser ajustado, de no tener la razón, de decirme cosas que no son porque yo las considero distintas, o el reclamo por cualquier cosa. Reclamar por todo adquiere en esa etapa su poder protagónico. Digas lo que digas, te lo van a reclamar. Y está bien. Ahora, tenemos que comprender que en ocasiones el comportamiento adolescente, el rechazo, la acusación, el reclamo, son meras excusas para tentar la madurez del adulto, para saber si ese adulto es suficiente o no es suficiente, para saber si ese adulto está o no está seguro de lo que indica, o para ver si es o no es vinculante ese adulto, para saber si realmente es una persona conectiva o no es una persona conectiva. A veces todos estos reclamos, acusaciones y rechazos vienen a ser simplemente la tentación para saber si el adulto califica o no. Cuando se comprenden estos aspectos es mucho más fácil el saber enfrentar o saber evitar el enfrentamiento con el adolescente cuando te lleva a la contraria, cuando está rechazando, acusando o reclamando.
Lo importante es que previo a la adolescencia, los padres, los apoderados o las personas que están a cargo del adolescente empiecen ya desde la infancia a pedirle a los niños que reclamar, acusar o rechazar es un acto insuficiente porque el reclamo no restituye, la acusación no rectifica, el rechazo tampoco realiza aquello que está sin hacer. Cuando les explicas que rechazar, acusar o reclamar son un sinsentido, después, en su periodo de adolescencia, este joven va a tener más cuidado en ofrecer ese rechazo, acusación o reclamo. Pero si no lo has comprendido, si no lo sabías, pues lógicamente tienes que hacerle frente. Y es difícil afrontar el reclamo cuando te reclaman, o el rechazo cuando te rechazan, o la acusación cuando te acusan. Lógicamente, en esos momentos uno queda victimizado y responde a la defensiva y eso agrede al otro también. Así que es un periodo que hay que prepararlo durante la infancia para que en ese periodo adolescente nosotros no tengamos que afrontar ese tipo de dificultades. La adolescencia, como incontinencia emocional, decimos que en esta etapa de la adolescencia, que está repleta de incontinencia, no solamente la emocional, sino también la intelectual, la motivacional, pero bueno, en esta etapa repleta de incontinencias, la tarea del apoderado es importantísima, es decisiva y es determinante. Yo diría que es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque el adolescente busca reafirmarse emocionalmente y la tarea del apoderado es la de explicar los beneficios derivados del control y la continencia emocional. Para eso el adulto ha de ser también incondicional ante el bien común, ejerciendo el control y dominio de su posición y orientando en el desarrollo de la realización del bienestar del adolescente. Lógicamente, el adolescente tiene que sentirte orientador, tiene que sentirte certero, sabio, tiene que sentirte genio, tiene que sentirte héroe. Es decir, tienes que ser un líder para él, para que él pueda aceptarte como tal. El adulto ha de ser explícito, razonable y responsable por la vinculación afectiva del adolescente. Contenerse emocionalmente permite superar el pánico escénico, es decir, si tú te controlas, tú puedes salir y cantar la canción ahí frente a los auditores y sin ningún problema si ejerces ese control emocional, pero si tienes incontinencia emocional, lógicamente te vas a meter llorando en cualquier escondite. Luego, superar el pánico escénico es una posibilidad de la continencia emocional. Contenerte emocionalmente permite controlarte frente a las diferencias del otro. Si encuentras a alguien que, bueno, resulta que es inglés y tú eres español, bueno, las diferencias entre el inglés y el español las puedes contener si tienes el control y el dominio de la templanza. Eso es un control emocional. Te permite también continuar en la dirección pretendida sin perder la finalidad específica. Es decir, si tú tienes autocontrol emocional, pues lógicamente puedes ir a cualquier sitio. Si te encuentras con un problema, lo vas a considerar simplemente una frustración temporal, pero no una finalidad del proyecto. Es decir, simplemente una frustración la vas a superar y te va a permitir continuar en la dirección pretendida sin perder la finalidad específica. Contenerse emocionalmente facilita la tarea del intelecto para razonar, para recordar, para responder adecuadamente tranquilo. Es decir, la tranquilidad mental viene de ese control y ese dominio emocional. Si eres capaz de controlar la tensión producida por cierto desagrado, bueno, pues al controlar esa tensión puedes seguir operando de una forma adecuada con tranquilidad. La continencia emocional, el autocontrol emocional, perdón, el autocontrol emocional hace atractivo al que lo practica. Se siente que esa persona que practica la continencia emocional es un ser confiable, es un ser maduro, es un ser predecible, es un ser en el que puedes confiar. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la incontinencia intelectual. Decimos que emocionalmente la adolescencia es un periodo en el que predomina la dispersión. El adolescente en esa etapa aún desconoce su potencial y consecuentemente desconoce en qué puede aportar. La dispersión en ese momento de incertidumbre es una constante. Cuando vemos a los adolescentes tratando de decidir qué tipo de carrera van a tomar, qué es lo que van a hacer con su vida en ese periodo
posadolescente, podríamos decir, entre los 14 y 21 años, vemos la incertidumbre que existe en estos jóvenes. Y esa incertidumbre es debida a esta dispersión mental, a esta falta de control de la prudencia, de la firmeza y de la templanza. Cuando no han sido capaces de controlar las virtudes, el virtuosismo se les escapa de las manos. Consecuentemente, la labor del apoderado sobre el joven adolescente es decisiva e importante. ¿Por qué? Porque dejar al adolescente que haga lo que quiera es un tremendo error, porque el adolescente generalmente no sabe qué es lo que quiere. Y al no saber qué es lo que quiere, necesita un orientador, necesita a alguien que le oriente, que le dé la dirección, que le diga cómo realizarse. El abandono de posición del apoderado, la pérdida de autoridad o la pérdida del respeto generan la dispersión del adolescente. Es decir, en muchos casos este problema del adolescente que no sabe qué hacer con su vida no es un problema directamente del adolescente, sino que indirectamente el adolescente está respondiendo a la falta de orientación del apoderado. Un adolescente desconectado del apoderado tiene un 50% de posibilidades de perderse, eso es cierto. La realidad nos dice que la conectividad entre el infante y el apoderado, entre el adolescente y el apoderado, es fundamental para poder orientarse en la realización del adolescente. Existe también incontinencia motivacional. ¿Cuántas veces tuvieron que repetir a su hijo la palabra mamá para que él o ella lo repitiera? ¿Cuántas veces tuvieron que repetírselo a ese niño? Muchas, ¿verdad? Lógicamente, muchas. ¿Cuántas veces le dijeron, sé prudente en la elección de alternativas? Si no lo repitieron esta frase hasta el cansancio, si no se detienen a pensar en las consecuencias de la opción o alternativas que toman, podemos afirmar que tienen un hijo o una hija impredecible, imprudente, disperso, confuso, inseguro. Eso se lo garantizo yo. La repetición ecoica de las virtudes realiza al virtuoso. Es importantísimo repetir al infante las virtudes. Sé prudente, piensa en las consecuencias antes de tomar una decisión errática. Sé firme, termina aquello que inicias, cumple los compromisos. No cuentes tus pretensiones, cuenta tus logros. Sé puntual, atiende a aquellas responsabilidades que has pretendido. Sé templado, no muestres testarudez o lenguaje impositivo. Escucha, atiende, entiende. Si sé atento a las diferencias o al diferente. Las diferencias no son siempre impositivas. La diplomacia es el camino a la negociación. Seduce, persuade y motiva con lo ejemplar. Si seduces con afecto, persuades con la razón y motivas con el ejemplo lo correcto, lógicamente la persona va a responderte motivada, convencida y atraída. La incontinencia se controla con el dominio o con la continencia, lógicamente. Sabemos que las virtudes, los instintos y el celo son servidores custodios. Están para servirnos. Las virtudes nos sirven, la prudencia nos sirve, la templanza nos sirve, la firmeza nos sirve, el instinto de protección nos protege, el instinto de conservación nos conserva, el instinto de reproducción mantiene la especie y el celo emocional nos produce ese vínculo, esa unidad. El celo intelectual nos produce ese convencimiento y el celo motivacional nos produce ese bienestar. Luego, las virtudes, los instintos y el celo son servidores custodios. Nosotros pasamos de 1 a 7 años y de 1 a 7 años ese periodo es un periodo de control, de ejercicio, de control y dominio sobre la prudencia, firmeza y templanza. Pasamos después otros 7 años, desde los 7 a los 14, y ese periodo es un periodo donde tenemos que ejercitar el control y dominio de los instintos, del instinto de protección, del instinto de conservación, del instinto reproductor. De los 14 a 21 años es otro periodo de 7 años en el que tenemos que controlar el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional. Y si os fijáis, en estas etapas, os vais a dar cuenta de que eso es lo que corresponde a cada uno de esos momentos. Entre unos 7 años, si no eres prudente, firme y templado, no puedes pensar en ejercer el control del instinto de protección, de conservación, de reproducción. No puedes. Y si no controlas los instintos, no puedes ser el señor del celo emocional, intelectual o motivacional. Uno necesita la experiencia de controlarse a nivel instintivo, de controlarse la cantidad de alimento, la cantidad de hidratación, la cantidad de ejercicio, la cantidad de descanso, para poder decir, ok, tengo también ese ejercicio de control emocional, o ese ejercicio de control del celo intelectual motivacional. Luego, las virtudes, los instintos y el celo son servidores custodios.
La prudencia es el servidor custodio de alternativa válida. Si la prudencia nos sirve para tomar decisiones que sean valiosas, que sean certeras, que sean importantes o beneficiosas. La firmeza es el servidor custodio del cumplimiento del deber. Lógicamente, la firmeza nos permite terminar aquello que emprendemos, aquello que comenzamos. Y la templanza es el servidor custodio de las diferencias. Lógicamente, la templanza frente al diferente nos acomoda o nos sirve para podernos acomodar y no salir corriendo. El instinto de protección es el servidor custodio de la vida. El instinto de protección nos protege del peligro, nos protege del dolor, nos protege del daño. Eso es lo que hace el instinto de protección mediante la alarma, mediante una sensación de ansiedad para poderte defender o huir, o mediante la sensación de angustia frente a la sensación de no puedo salir de acá, estoy sin ninguna alternativa, así es que me angustio. La angustia y la ansiedad son derivados del instinto de protección. El instinto de mantenimiento es el servidor custodio del proceso de desarrollo. Para eso nos mantiene alimentados, hidratados, nos mantiene soleados, nos mantiene en ejercicio, nos mantiene fuertes mediante el descanso, el ejercicio. El instinto de reproducción es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie. Y ese instinto de reproducción es aquel que mantiene la descendencia de las personas, que produce esa relación o que permite esa relación vinculante filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. Y el celo emocional es el servidor custodio de la estabilidad. Si nosotros somos capaces de emocionalmente tener autocontrol, podemos decirnos que somos estables. Y el celo intelectual es el servidor custodio de la seguridad. Si tenemos control sobre la arrogancia, sobre la ignorancia, pues podemos decirnos seguros. Y el celo motivacional es el servidor custodio de la responsabilidad. Es decir, si somos celosos de cumplir aquello que es necesario cumplir porque se debe, pues lógicamente vamos a responder de forma responsable. Espero no sonar demasiado repetitivo en estos temas, pero sí son temas que no los encuentras los domingos por la tarde en la taberna, y son temas de importancia que ojalá podamos compartirlos con nuestros ascendentes, descendientes, con nuestras parejas. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. Prudente es el individuo que reflexiona, analiza, evalúa y discierne de entre lo que induce o deduce como resultado de su elección. Prudente es el individuo que medita antes de obrar, que analiza las consecuencias de su elección, que determina si su alternativa es válida para todo o simplemente es válida para un grupo reducido. Y prudente es el individuo que se asesora con el experto, con el sabio y con el genio. La firmeza es el servidor custodio del cumplimiento del deber. Firme es el individuo respetuoso, responsable, valiente y audaz, responsable de cumplir sus compromisos y el máximo deber necesario, incondicional ante la máxima necesidad, colaborador, solidario. Firme es el individuo disciplinado, concentrado y determinado a terminar aquello que inicia. La templanza es el servidor custodio de las diferencias. Templado es el individuo capaz de controlar sus emociones, su ansiedad, su angustia derivadas del diferente o de las diferencias. Es el individuo capaz de superar frustraciones y ser diplomático en sus respuestas, ser moderado en su comportamiento, evitando la actitud arrogante o defensiva. Es el individuo que no se victimiza frente a las diferencias del contrario, todo lo contrario. Asume con valentía la tarea de corregir, rectificar o restaurar el efecto distinto. El instinto es un servidor custodio, es un poder que responde en forma refleja y de igual modo en cada especie ante las mismas circunstancias o finalidades específicas. Existen tres tipos de instintos fundamentales: el de protección, el instinto de conservación y el instinto reproductor. El instinto de protección es el servidor custodio de la vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, y el instinto de protección se encarga de evitar el daño físico. El daño físico, la rotura de piel, la rotura de un músculo o la rotura de un hueso, duele. El instinto de protección protege del dolor. El instinto dispone de un sistema de alarma que provoca o produce ansiedad en caso de tener que protegerse o defenderse, o de angustia en situaciones de impotencia, de insuficiencia o de incapacidad de resolver un problema o situación. El dolor derivado del daño es una sensación derivada de la rotura o de la alteración del orden. De evitar el dolor se encarga el instinto de protección.
Pero el sufrimiento no lo produce el instinto, lo sufre la memoria del individuo. El sufrimiento es el recuerdo de esa sensación negativa o dolorosa. Se sufre por temor a repetir la sensación dolorosa. El temor o el miedo es el sentimiento derivado de una sensación desagradable. Es un recuerdo, no es una realidad actual, no es una rotura de algo. El miedo no existe más allá de la memoria del que lo recrea. Por eso es necesario controlar el instinto de protección, porque la ansiedad extrema se transforma en miedo y la angustia extrema se transforma en depresión. Ambas sensaciones extremas, más allá de lo que son, solo son recuerdos en la memoria de un incontinente emocional. Por eso es necesario controlar el instinto de protección. El instinto de conservación es el servidor custodio del proceso vital. Es el custodio de la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso. Alarma mediante sensaciones de hambre y de sed, mediante el aburrimiento y el cansancio. El control de la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso es fundamental para el desarrollo del proceso saludable. Cada individuo debe reconocer cuál es el exceso o la carencia de alimentación, de hidratación, de ejercicio o de descanso en cada caso. El instinto de conservación debe ser controlado para evitar los excesos o bulimias o la carencia, la anorexia, para evitar la hiperactividad, la sobreexigencia muscular en los deportes que inicia una hipertensión arterial o problemas cardíacos y para evitar la inoperancia, la falta de colaboración o tendencias esquizoides. Por eso es necesario controlar y dominar el instinto de mantenimiento. El instinto de reproducción es un servidor custodio de la perpetuidad de la especie. Es el encargado de generar, pero puede generar o degenerar dependiendo si se establece en forma decente o en forma indecente. Decente por el bien de todo, indecente por el bien particular. Alerta o alarma mediante el atractivo del complemento genital. El servidor custodio de la generación contiene una dualidad importantísima en su estructura. Por un lado es vinculante y por otro lado es conectivo. El instinto de reproducción vincula horizontal y verticalmente. Horizontalmente vincula a la pareja y verticalmente a su ascendencia con su descendencia. Los vínculos afectivos son por sobre la conectividad física. Cuando la conectividad física ignora a los vinculados vertical y horizontalmente, esa conectividad se transforma en descontento, desconfianza y desprecio. Finalmente se transforma en una desgracia familiar, independientemente del placer que se comparta en ese acto. Por eso que es importante controlar el instinto reproductor. La protección es el servidor custodio de la vida. El instinto de protección es el servidor custodio del peligro, del riesgo. Sin seguridad, el individuo capaz de controlar la sensación de ansiedad derivada del instinto de protección es, o en situaciones donde el riesgo es necesario para recuperar la seguridad, es un individuo valiente. El héroe y el cobarde sienten la misma sensación de alerta o de alarma, pero uno asume y lo afronta y el otro lo teme y huye. El instinto de mantenimiento es el servidor custodio del proceso. El instinto de mantenimiento se encarga de la alimentación, hidratación, del ejercicio y descanso adecuado al cuerpo del individuo. El individuo que controla su alimentación, su hidratación, el ejercicio y el descanso es un individuo con el poder de dominio sobre la incontinencia emocional. El instinto de reproducción es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie. El instinto reproductor es el custodio de la perpetuidad. El apetito intergenital prematuro debe ser controlado por el individuo para evitar caer en la desgracia del embarazo no deseado, o del hijo de la madre soltera, o de la mujer violada en sus derechos afectivos. Todo ser tiene el derecho a la vida y a la dignidad de su naturaleza, a ser hijo de padre y madre, nieto de abuelos y abuelas, hermano de hermanas y hermanos, primo de primos y primas. Privar al infante de su dignidad humana, del establecimiento vincular en el afecto, en el convencimiento mutuo y en el bien común es un crimen contra la humanidad. Eso deberíamos de saberlo. El embarazo no deseado no es deseado y por lo tanto no tiene que tener el control y dominio del apetito intergenital prematuro.
Eso es muy importante saberlo, muy importante decirlo, muy importante conversarlo con los adolescentes porque puedes crear una desgracia de por vida solo por caer en el apetito intergenital prematuro. Y esto no es un tema ni religioso, ni moral, ni ético, es un tema meramente humano, un tema de salud mental. ¿Qué es lo que haces cuando una muchacha queda con un embarazo no deseado? El problema lo transmites primero al niño no deseado, segundo a la mujer de ese niño, a la madre de ese niño no deseado, tercero a los padres de esa madre del niño no deseado, cuarto a tus propios padres y quinto, lógicamente, a ti, porque tienes que responsabilizarte por la alimentación, hidratación, cobijo, educación, salud y todo lo demás de ese niño no deseado. Y cuando no es deseado, no es muy agradable. Luego, por esa razón, es importante cuidarse de la tentación del apetito intergenital del prematuro. Por esa razón, no por razones filosóficas, ideológicas, religiosas, políticas o costumbristas, no. Es solo por esa razón que os acabo de contar. El celo es el servidor custodio de la unidad. Sabemos que la naturaleza es conectiva. Eso lo sabemos. Conecta la energía con la fuerza, conecta el tiempo con el espacio. El espacio existe conectado mediante la distancia entre sus extremos, lo mismo que el tiempo existe conectado por las distancias entre momentos. Y todo lo que existe es una porción de espacio en una porción de tiempo. Consecuentemente, en la naturaleza todo existe conectado. El poder de conectar radica en el celo. El celo es un poder que liga aspectos vinculantes, emocionales o afectivos, aspectos ajustados a la justa razón que los declara necesarios o convincentes y aspectos de bondad que benefician a la totalidad de las cosas, al bienestar. Pero, ¿qué es el celo? Sabemos que es un poder universal porque actúa no solo con la especie humana, sino también con la totalidad del resto de las especies. A los animales, el celo liga sus dualidades complementarias. Entran en celo y se aparean. En los vegetales, la fuerza o poder de la polinización es motivada por un poder de atracción, o celo, entre los insectos y las flores. En las moléculas, átomos o partículas existe una fuerza de gravedad que conecta. Esa fuerza de gravedad que conecta es equivalente al celo y conecta al electrón con el protón. Ese poder de atracción universal es el celo. En el celo existen aspectos que se observan aun cuando no se ven, como son la intención, selección y poder. El celo en los animales une a complementos duales, contiene intencionalidad, selectividad y poder. Rechaza al macho con el macho o a la hembra con la hembra para ligar al macho con la hembra. Rechaza al igual para unirse al desigual. Asume la complementariedad como finalidad específica. Eso es intención, es selección y es poder. El celo se observa como servidor custodio de la dualidad complementaria, pero no lo vemos. Lo observamos en el comportamiento de las especies, pero no dispone de una morfología limitada o concreta. No podemos decir que es o está, pero no podemos negar que existe, porque lo evaluamos y toda existencia es aquello que puede ser evaluado. ¿El celo es masculino o es femenino? Aparentemente es asexuado. La religión intuye la existencia de asexuados, de los arcángeles, de los ángeles, pero nunca los explica, pero los intuye. El ángel de la guarda es un servidor custodio, pero la religión los idealizó onírica o ficticiamente, sin comprenderlos. Curiosamente, el servidor custodio tiene el poder de extremarse y transformarse en todo lo contrario a su naturaleza custodia. Es amigo custodio dentro de ciertos límites y puede transformarse en el máximo enemigo capaz de destruirte. Su custodia afectiva cuando se excede, cuando se extralimita, cuando protege, cuida y defiende en demasía, hace perder la libertad del protegido. Recordemos que proteger implica cuidado y defensa. Cuidar es custodio y defender es agresivo.
La sobreprotección del afecto impide al sobreprotegido responsabilizarse en libertad. Un padre que resuelve a su hijo las tareas de matemáticas impide al hijo aprender las matemáticas. Un novio que guarda a su novia en casa y no la deja salir por temor a perderla priva a la novia de su libertad. En estos casos el celo se transforma en recelo. ¿Y qué es el recelo? El recelo es la transformación del celo protector cuidadoso en defensivo. Custodiar es cuidar y es defender ante la posibilidad de perder lo que se cuida. Esto es algo que es importante de pensarlo un poquito más, porque cuando hablamos de ser celoso, de cuidar las cosas, pensamos que cuidar es simplemente guardarlo en un lugar. Pero no solamente lo cuidamos, sino que además lo defendemos. Si alguien viene a tomarlo, a llevárselo, a quitárnoslo, lógicamente nos defendemos. Lo protegemos defendiéndolo y esa defensa agrede. Un ejemplo simple de cómo se transforma el celo en recelo es este. Proteger a tu hijo de un secuestrador es cuidarlo. Por ejemplo, en un armario. Un ejemplo simple de cómo se transforma el celo en recelo es este. Proteger a tu hijo de un secuestrador es cuidarlo. Por ejemplo, en un armario. Pero si el secuestrador lo encuentra, el cuidado se transforma en defenderlo y eso agrede al secuestrador. La sobreprotección o la indiferencia afectiva agreden. La arrogancia o la ignorancia intelectual agreden. El comportamiento impositivo y la negligencia agreden. Todos estos aspectos son comportamientos celosos extremos, transformados ya en recelo. El recelo resiente, odia. El recelo reclama, acusa. El recelo rechaza, agrede. ¿Cómo se reconoce que el celo se transformó en recelo? Cuando reclamas, acusas o rechazas, en estos tres comportamientos está bajo el poder del recelo. Al reclamar, indicas que estás insatisfecho. Al acusar, indicas tu inseguridad. Y al rechazar, indicas tu desprecio. La insatisfacción provoca desagrado, la inseguridad provoca desconfianza y el desprecio devalúa al que lo percibe. En todo caso, el recelo resiente, rebate y rechaza. El odio proviene del exceso o de la carencia de afecto. La desconfianza proviene de la arrogancia o de la ignorancia, que son el exceso de conocimiento o la carencia del mismo. Y la violencia proviene del exceso o carencia de la fuerza. Bueno, quería simplemente explicar un poquito más a fondo acerca de esto, de esta fuerza, de este servidor custodio que tenemos, que decimos que se llama celo, y cómo ese celo se transforma en recelo en los excesos o en las carencias, es decir, la sobreprotección, la indiferencia, la arrogancia, la ignorancia, la imposición o la negligencia son extremos. El celo emocional es el servidor custodio de la estabilidad. El individuo capaz de controlar el celo emocional o la incontinencia emocional o la incontinencia afectiva, los excesos de sobreprotección e indiferencia, los llantos aleatorios e imprevisibles, los enojos o manifestaciones hiperactivas, agresivas o defensivas. Podemos decir que es un individuo adulto, siempre y cuando sea capaz de controlar eso. Es un individuo adulto en su comportamiento controlado. El individuo que se enfurece con facilidad, que contraría o se opone a cualquier cosa sin escuchar la razón, que eleva el tono de voz frente a las opiniones diferentes a las suyas, ese individuo carece del control y dominio sobre el celo emocional. El celo intelectual es el servidor custodio de la seguridad. El individuo arrogante, prepotente, soberbio, envidioso, que no escucha al otro, que habla como si estuviera frente a la pared, es un incontinente emocional, es un incontinente intelectual que padece del celo intelectivo. El celo intelectual se establece en la conciencia adquirida del inseguro, del que pretende ser reconocido por su sabiduría cuando solo dispone de su ignorancia. La más clara manifestación del celo intelectual es la arrogancia. Y la arrogancia es una clara actitud impositiva del ignorante e inseguro de su conocimiento, porque si estás seguro no necesitas arrogar, simplemente necesitas demostrarlo. El celo motivacional es el servidor custodio de la responsabilidad. El celo motivacional es transformado con suma facilidad en recelo en el individuo hipervoluntarioso, que todo lo quiere perfecto, sin admitir su propia imperfección, que todo es urgente y que todo es lo máximo. Actitud derivada de la carencia de suficiencia. La carencia es suficiencia.
Este tipo de individuos desconfía en el trabajo de los demás y por eso exige perfección, porque no confían en la eficacia del otro. Y cuando oyen que el otro lo hizo, el celoso hizo más y mejor que él. Su vida, la vida de este celo motivacional, la vida de este señor que tiene celo motivacional fue mucho mejor que la vida del resto. Su casa es la más grande, su auto es el de mejor marca, sus viajes son mucho mejores que los del otro. El celo motivacional acaba reduciendo a la persona que lo padece por ser sobreestimado y sobrevalorado, cosa que al resto se le presenta como narcisismo o pedantería. Bueno, espero que esta charla, esta pequeña conversa o esta orientación, esta pequeña guía que a mí me ha costado bastante tiempo llegar a comprender, espero que os sirva en la orientación a vuestros hijos, a vuestros infantes, a vuestros adolescentes, incluso a vosotros mismos, si podéis utilizar parte de este conocimiento para desarrollar ese tipo de control o dominio sobre las virtudes, sobre los instintos y sobre el celo, que son aspectos importantísimos para reconocerse realizado uno mismo. Hemos visto mucha gente con expectaciones laborales extraordinarias, que han buscado el éxito, que han buscado la independencia económica, que han buscado superar a aquellos que eran, según ellos, superables, pero ninguna de estas cosas les ha realizado. Pero cuando comprendemos que la vinculación afectiva, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial nos realiza en esa seguridad, en esa conectividad y en esa realización del disfrute emocional, de la felicidad, por llamarlo de alguna manera, pues tenemos que orientarnos en ese camino, el camino de la consecución de ese tipo de felicidad. Unos lo descubren, en mi caso lo descubrí muy tarde, descubierto más temprano podría haber hecho algo distinto, pero vosotros que tenéis la posibilidad, que sois jóvenes y tenéis la posibilidad de descubrirlo antes, yo os invito a que le dediquéis el tiempo necesario a descubrir cuál es la naturaleza de la creación, cuál es la naturaleza humana, en qué consisten las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia y cómo las podéis aplicar a vuestra vida diaria para sobresalir toda aquella crisis de identidad, crisis motivacional y crisis existencial. Muchas gracias.